Qué gusto, amigo, amiga, compartir contigo nueva vez en Vivir por Fe. Magdalena Taveras te invita a mantenerte en nuestra sintonía porque en breve estaremos conversando con el pastor Sergio Rubio. ¿Has sentido la necesidad de encontrar la paz de Dios? ¿Cómo se puede alcanzar esa paz? Pues mantente ahí porque en breve conversaremos sobre esto. Qué gusto, pastor Sergio Rubio, encontrarnos de nuevo aquí en Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Saludamos también a todas las personas que escuchan este segmento y que la paz de Cristo Jesús pueda estar en sus corazones. Pastor, encontrar paz interior es fundamental. ¿Cómo se puede encontrar paz en medio de este conflicto en el cual vivimos? Así es, Magdalena, la paz es el elemento fundamental que Cristo Jesús quiere darle a cada persona para que pueda obtener la victoria. Entonces Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y es muy importante, Magdalena, que nosotros podamos comprender que la salvación está basada no en lo que nosotros podemos ofrecer a Dios, sino en lo que Dios nos está ofreciendo a través de Cristo Jesús a nosotros. Y la paz nosotros podemos encontrarla por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entendiendo que Cristo Jesús es el don más importante, el don sobre todos los dones que nosotros podemos recibir, porque Él se ha dado precisamente para que hoy nosotros podamos tener paz. Muy bonito esto, pastor, de que Dios ofrece una paz real, muy distinta a la paz que el mundo ofrece. Y en otro orden, pastor, yo entiendo que para tener paz necesitamos primero experimentar el perdón de Dios. ¿Cómo podemos entender el proceso del perdón? Así es, en este proceso importante, esta experiencia de recibir el perdón, que es esencial, forma parte fundamental del plan de salvación. Cuando nosotros recibimos la paz en Cristo Jesús, que recibimos el perdón de nuestros pecados, es como cuando una persona está aplastado en una carga y esa carga se le quita. Por eso Jesucristo está llamando a cada persona para que venga a Él y que venga con todas sus cargas, y Él lo va a hacer descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque ciertamente, Magdalena, el pecado es la carga más terrible que el ser humano lleva encima. El pecado nos esclaviza, nos culpa, nos condena, y nos hace sentir que nosotros no tenemos esperanza. Entonces, cuando Cristo Jesús está ofreciendo sus dones, está ofreciendo la paz, está diciendo, yo te quito el pecado, yo te perdono tu pecado, yo lavo tu pecado en mi sangre, yo me hago responsable del pecado tuyo. Y entonces en esa coyuntura es donde se encuentra la paz que nosotros debemos encontrar y la salvación que debemos encontrar en Cristo Jesús. Pero, pastor, superar hábitos destructivos y darle un nuevo giro a nuestra vida puede ser un desafío abrumador. ¿Cuáles son los principales obstáculos y cómo se pueden superar? Sí, los hábitos destructivos que el pecado nos ha producido y que nosotros producimos de manera natural, porque el pecado está en nosotros impreso como un sello. Por eso la palabra de Dios dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece en ti. Y la palabra de Dios también dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Lo que indica es entonces que los hábitos destructivos son terribles, pero ahora nosotros podemos buscar a Cristo Jesús, que Él ha prometido quitar nuestro pecado. Y así como Juan el Bautista declaró a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está entonces nuestra garantía para alcanzar la victoria en la vida espiritual. ¿Y cuál es el primer paso para quienes desean iniciar un camino hacia la transformación espiritual?
El primer paso que nosotros debemos dar es ir a Cristo Jesús tal como somos. Porque es como cuando una persona tiene una situación de salud, entonces su primer paso es reconocer la situación que tiene y luego proceder al médico, a la persona, al especialista para que trabaje nuestro caso. De ahí va a depender que nosotros podamos ser sanados. Lo mismo entonces ocurre en la vida espiritual. Nosotros tenemos que ir a Cristo tal como somos. Por supuesto que el Espíritu Santo es el que despierta en nosotros ese gran deseo, la gran necesidad, porque la vida espiritual es completamente distinta a la vida física. Uh-huh. Claro que nosotros en el aspecto físico sentimos un malestar en nuestro cuerpo, sentimos el dolor o sentimos que algo no está caminando bien y vamos al médico. Pero ahora el Espíritu Santo en la vida espiritual despierta esa conciencia dormida que hay en nosotros. Y entonces despierta nuestra gran necesidad y nos hace entender que nosotros estamos en un camino contrario a la voluntad de Dios y un camino de perdición. Y ahora el mismo Espíritu Santo nos dice dónde está la solución, y esa solución está en Cristo Jesús. Por eso una misión importantísima del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y eso prácticamente, Magdalena, es un milagro que Dios hace en nosotros, porque nosotros no podemos explicar cómo el Espíritu Santo hace eso, porque el ser humano en su pecado está indiferente y la persona cree incluso que va por el mejor camino. Y por supuesto que la persona puede creer una cosa, pero Dios entonces es que conoce el fin desde el principio y conoce cuál es la verdadera condición nuestra, y por eso el Espíritu Santo despierta nuestra conciencia y nos hace entender cuál es la situación que tenemos y nos motiva a buscar entonces la solución en Cristo Jesús. Bueno, tal como usted dice, la obra del Espíritu Santo es crucial en la transformación interior y la renovación espiritual. Uh-huh. Pero, ¿cómo influye el Espíritu Santo en el proceso de cambio? ¿Y qué papel desempeña el Espíritu Santo en el fortalecimiento de la fe? El Espíritu Santo juega un papel crucial, porque de hecho, sin la presencia del Espíritu Santo, ninguna persona puede entender su condición, ni tampoco buscar una solución para su problema espiritual. Por eso es tan importante que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque el Espíritu Santo conoce nuestra condición. El Espíritu Santo ha sido dado también para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y para que prepare el camino para que nosotros podamos recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Lo que quiere decir, Magdalena, que el Espíritu Santo juega un papel crucial en el plan de salvación. Sí, pastor, hasta el momento entiendo todo lo que usted ha dicho, pero me parece que también la comunidad de fe juega un papel crucial para aquellos que buscan transformar sus vidas. ¿Cómo puede una persona integrarse en la iglesia para recibir apoyo en su proceso de cambio? Sí, la iglesia es muy importante. Por eso, cuando la Biblia está presentando a la iglesia como el cuerpo de Cristo, el cuerpo de los creyentes, las personas que están siendo redimidas en la sangre de Cristo Jesús, que están siendo preparadas para el reino de los cielos. Entonces, una persona cuando se integra a la iglesia, se integra a la comunidad de fe, entonces la iglesia está compuesta por hermanos que están más maduros en la fe, por otros que están un poquito más débiles, y por eso es tan importante que la Biblia está diciendo que acepten al débil en la fe, que acepten a la persona que está llegando nuevo. Entonces los que están un poquito más fuertes pueden sobrellevar las cargas de las personas que están un poco más débiles. ¿Y solamente los nuevos creyentes son débiles? ¿O habrá alguno que ya tiene muchos años y que pueda estar débil todavía? Puede ocurrir que una persona que tenga muchos años en la fe se debilite. Y por eso es tan importante que todos los miembros de la iglesia estemos como atentos a tender la mano y a fortalecernos los unos a los otros, llevar las cargas, sobrellevar las cargas los unos a los otros y amonestarnos incluso los unos a los otros. Por eso es tan importante, Magdalena, lo que dice Mateo 18, cuando habla de restaurar
a las personas que han errado y que han pecado. Que nosotros vayamos primero en los niveles personales. A la persona que yerra hay que llamarlo de manera personal, con cariño y con amor, y presentarle prácticamente y de manera puntual las cosas que están ocurriendo. Y entonces, si las cosas no se solucionan ahí de manera personal, buscar otro grupito más, poquito más reducido, y entonces ir buscando grupitos hasta llegar al plano de la iglesia. Entonces buscar una solución siempre para las personas, porque una persona se puede debilitar en cualquier momento. O sea, no juzgarla, sino... No juzgarla. Okay. Y de hecho, que hay muchas personas que se han debilitado, incluso que han cometido delitos fuertes que no debieran cometerlo, y son restaurados. Y cuando esas personas son restauradas, entonces vienen con una fe muy fortalecida y se sienten agradecidos a Dios y también a sus hermanos que lo han ayudado a corregir las cosas que necesitaba cambiar. O sea que Dios usa la iglesia también como un instrumento para trabajar entre nosotros. Eso que usted mencionaba de que algunos pueden debilitarse en la fe, ocurre con mucha regularidad en la iglesia. ¿Qué consejos prácticos pueden ayudar para que una persona se mantenga firme y pueda perseverar a largo plazo? Sí, la perseverancia entonces es muy importante que la podamos mantener a largo plazo, porque en la perseverancia es donde nosotros podemos encontrar los dones de Dios. Ahí, por ejemplo, nosotros vemos lo que dice la Biblia en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde nos exhorta a permanecer en Cristo Jesús. Entonces, cuando vienen las dificultades, los problemas nos abruman a cualquiera los problemas, porque cuando una persona está pasando por situaciones complicadas en su vida, en cualquier renglón de la vida, como que eso tiene un impacto en la mente, y las personas cambian incluso su conducta y cambian hasta su forma de ser cuando están afligidos. Entonces, allí en nuestra aflicción, nosotros necesitamos permanecer en Cristo Jesús, y eso significa que sigamos creyendo que Cristo es lo que la Biblia está diciendo, que es nuestro amigo, que es nuestro sustituto, que es nuestro mediador en el santuario del cielo, que vertió su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tengamos esperanza. Porque todas esas cosas se ven distintas cuando la persona está afrontando una dificultad. Pero si por la gracia de Dios e impulsados por el Espíritu Santo, nosotros podemos seguir creyendo que Cristo es lo que realmente la Biblia está diciendo que es, entonces eso es un punto muy importante para perseverar en la fe. Bueno, y es difícil cuando yo estoy por un camino que de repente tengo que reconocer que estoy errando después que yo tengo ya un tiempo en la iglesia. ¿Cómo se puede encontrar consuelo y fortaleza espiritual en medio de estas dificultades? Un ejemplo que podemos poner fue cuando Pedro negó a Cristo Jesús. Pedro primero creía que él podía hacer todas las cosas. Dice: Maestro, yo iré contigo, no te negaré, echaré hacia adelante. Pedro estaba muy positivo. Pero Jesucristo, que conoce el corazón, porque Jesucristo es Dios y conoce las intenciones, se dio cuenta que Pedro no estaba en condiciones para llevar a cabo lo que él estaba diciendo. Y entonces llegó el momento cuando Pedro se cayó y con maldiciones y con palabras terribles comenzó a decir allí frente a las personas que le preguntaban que él no conocía a Cristo. Entonces, sencillamente él entendió que en ese momento él estaba haciendo lo correcto, pero cuando salió de ahí se sintió herido. Sintió que realmente había pecado profundamente y que se había caído, pero ahora viene Cristo y lo restaura. Jesucristo lo restaura. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y entonces ahí comienza a restaurarlo. Y cuando Jesucristo lo miró también, Pedro se dio cuenta que ciertamente Jesucristo lo miró no con una mirada de acusación, sino con una mirada de preocupación por la vida de él. Porque eso es muy importante, Magdalena, que nosotros podamos dedicarlo. Jesucristo no vino a ser servido. Jesucristo vino a servir. Y aún las personas fracasando delante de él, haciendo cosas terribles delante de él, Jesucristo seguía insistiendo para ver cómo esa persona podía buscarlo y solucionar los problemas que tenía esa persona. Gloria a Dios.
Pastor, ya que estamos en la parte final, ¿cómo podemos concluir el programa en el día de hoy? Nosotros podemos concluir este programa, Magdalena, y decir claramente a nuestros oyentes que la victoria que nosotros necesitamos lograr en Cristo Jesús es recibiendo los dones que Él ofrece, y en este caso recibiendo el don de la paz en Cristo Jesús. Mencioné a Pedro. Cuando Pedro fracasó en la fe, si uno pudiese hablar con él en algún momento y decirle: Pedro, ¿cómo tú te sentiste cuando tú te diste cuenta realmente que negaste a tu maestro y de la manera como tú lo hiciste? Si Pedro pudiese hablarnos a nosotros ahora, él va a decir que se sintió terriblemente mal, que se sintió de una manera frustrada. Pero ahora si le preguntamos: Pedro, ¿cómo tú te sentiste cuando Jesucristo te restauró? Entonces te va a decir: yo me sentí como piedra viva, me sentí fortalecido en el nombre de Cristo Jesús y experimenté en mi corazón una paz que nunca la había experimentado. O sea que así mismo nosotros podemos sentirnos luego de haber fallado. Cuando Jesús vuelve y nos llama, entonces sentir esa paz, ¿verdad? Claro que sí, porque cuando Jesucristo nos da su paz, ahí es que viene la victoria. Porque estamos enfatizando aquí en Vivir por Fe que la salvación nuestra no está en lo que nosotros le ofrecemos a Dios, está en lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros. Nos está ofreciendo su perdón, nos está ofreciendo su justicia, nos está ofreciendo su paz. Y entonces en la medida que nosotros recibimos los dones de Dios, ahí es que está la garantía de nuestra salvación. Y por supuesto que esos dones se reciben a través de la fe. Y que el Espíritu Santo motiva incluso para que nosotros podamos creer en Cristo Jesús. Hermoso, pastor. Gloria a Dios por estas enseñanzas bíblicas. Pues creo que así podemos finalizar el programa de hoy y agradecer a nuestros amigos por haber estado aquí con nosotros e invitarles a la siguiente entrega. Estuvieron compartiendo, como de costumbre, el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras. Dios les bendiga.